Entre tantas rutas por conocer en Bolivia, quiero llegar a Apolo, que está bien al norte de La Paz. Es un pueblo olvidado que hace tiempo no tenía carretera, según cuenta la historia. Pero ¿por dónde iría? Hay dos caminos, uno yendo por la derecha y otro por la izquierda. A ver, si partiría de la ciudad del Alto, de aquí, tendría que empezar por este camino, pasando por Batallas, Huarina, he escuchado hablar de Huarina, Achacachi, conocería Achacachi y tendría que ir orillando el lago, sería una bonita experiencia orillando el lago hasta llegar a Escoma, después no, esto se va al Perú, tendría que subir por aquí, que parece todo árido por el color del mapa, llegar a Charazaniche. Mi padre me hablaba de Charazani porque es un pueblo con mucho misterio, creo que pueblo de brujos o algo así. Y aquí, no, aquí no hay ningún pueblo. Sería muy interesante recorrer todo esto, que ya hay vegetación por el color del mapa, y llegar finalmente a Apolo, que sería el destino final, para después regresar por otro camino, por aquí, English, no sé qué será eso, bajar, llegar a Mapiri por este camino, Mapiri, una población muy conocida, llegar a Guanay, que también es conocido, pero yo no lo conozco, después Teoponte, al parecer no está muy lejos de Guanay, quizás se podría conocer eso más, y terminar la travesía aquí en Caranavi, porque después yo me iría a mi población de Alto Beni. Pero, según el mapa, es una travesía muy larga. Empezar por aquí, seguir todo esto, no sé cuántos días me demorará, pero bueno, vamos a hacerlo. Cruzar la ciudad del Alto para adentrarnos en la ruta trazada fue emocionante. Ahí, después de pasar por la población de Huarina, mis ojos se maravillaron viendo a la izquierda, a lo lejos el lago Titicaca y a la derecha la cordillera real de los Andes. A poco yo estaba llegando a la ciudad de Achacachi, y digo ciudad porque había sido grande, che. Cuando iba a cruzar la avenida principal, un vehículo pequeño llamado Torito me anunciaba que por esa avenida había mucha trancadera. Así que desvié hacia la izquierda y sin querer conocí su plaza, con muchas banderas y muchos comerciantes alrededor de la misma. En el centro está el busto del mariscal Andrés de Santa Cruz y me contaron que originalmente la población se llamaba Hachacachi, que significa Peña Grande. Y es justamente la que se puede observar al ingresar a esta ciudad. Bueno, ahí nutriéndome ya de un poquito de historia, continué mi camino, siempre viendo a la derecha los cerros nevados de esta fría carretera. Después de conducir por las pampas altiplánicas, de pronto estaba ingresando al medio de un pueblito llamado Ancoraimes. Me detuve porque de entrada me llamó la atención su iglesia y una placita diferente porque tenía un solo árbol. Al acercarme a dicha iglesia, pude ver que la parte del campanario era de piedra. Y es de esperarse porque en el siglo XVI estas iglesias fueron construidas en todo el altiplano con material del lugar, piedra y barro.
Según el mapa, esta población no está muy lejos del lago, así que para mirar mejor, vi al fondo de una calle un letrero que decía «Bienvenidos a la Peña». Así que rápidamente empecé a subir por un sendero de cruces desde donde se podía ver esta población. Cuando giré mi vista a la izquierda, la vista era aún más espectacular. Ahí se podía ver el lago al fondo en el atardecer. Pero había que continuar por el camino rumbo a Charazani, donde me había propuesto llegar a descansar. Mi intención era no parar en ningún lugar más, pero cuando iba conduciendo fue grande mi sorpresa al ver el atardecer en el lago Titicaca. Era la primera vez que lo veía, una vista espectacular que Dios me regalaba. Así que tuve que parar el auto para poder ver ese atardecer. Las cosas estaban empezando bien. Me ponía a pensar en qué felices deben ser las personas que viven en poblaciones a orillas del lago. Impecable. Al caer el ocaso, seguí conduciendo por la Ruta Nacional 16 que muestra el mapa, pero también otra vez me vi forzado a parar nuevamente en una población llamada Carabuco. Es que tienes que parar viendo semejante iglesia de barro que, según cuentan, fue declarada Monumento Nacional en el año 1967. Se llama la Iglesia de San Bartolomé. Pero ahí en su placita vi movimiento de gente y unos bombos grandes. Seguramente había algún tipo de festividad. Yo me acerqué a hablar a esos músicos para que toquen. Antes que me miren como extranjero, les dije que venía de los yungas conociendo pueblos hermanos y con mucho gusto empezaron a tocar sus zampoñas. Me cayeron lágrimas al escuchar ese sonido tan dulce con esos instrumentos de viento. Magistral interpretación. Emocionado al terminar, les agradecí por haberlo hecho. Nunca cambien, esto es lo mejor, esto es Bolivia. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias. Chao, sigan haciendo patria. Chao, muchas gracias. En verdad, esto es lo que le da el alma a un pueblo. Típico, original, nada actuado. Dios bendiga a este grupo y que sigan mostrando al mundo entero la cultura milenaria de este puerto de Carabuco. Con esa música en mi mente, seguí mi camino siempre orillando el lago Titicaca. Habrán sido las 7:30 de la noche más o menos, cuando llegué a Escoma, una población pequeña donde según el mapa un camino va hacia el Perú y el otro se aleja del lago para ir al norte. Como vi que servían trucha, aproveché en cenar y me sorprendí cuando me dijeron que solo costaba 12 bolivianos ese plato. Menos de $2, imagínense, y estaba riquísimo. Y aquí estoy en Escoma comiendo una truchita. Es el último pueblo que está cerca al lago porque después nos vamos hacia Charazani y luego a Apolo. Y aquí viene con papita, viene con chuño. También me di cuenta que solo hasta ahí llegaba el asfaltado. Luego vendrían carreteras de tierra por las que tuve que conducir por más de 2 horas hasta llegar a Charazani.
Son cerca las 10:30 de la noche. He recorrido 242 kilómetros desde la ciudad de La Paz. Creo que voy a descansar aquí en este pueblo, se llama Charazani. Quiero filmar mañana en el día varios pueblos yendo a Apolo. Estoy en Charazani, es una parada de buses donde se puede observar mucha gente que se dirige a diferentes ciudades. Pero ¿qué voy a descansar? Cuando llegué a su plaza en busca de algún hotel había una bulla tremenda, un grupo tocando folclore y mucha gente bailando. ¿Y cómo son las cosas de la vida? Había llegado justo en el aniversario de esta población. De entrada vi la amabilidad de la gente. Todos me saludaban y una muchacha repartía té con té gratuitamente. Era de dos, o buscaba un alojamiento para no dormir con tanta bulla, o era parte de la fiesta. Así que de una con tan linda música, agarré una cholita y me puse a bailar. Todo era alegría en ese pueblo. Y también había tenido seguidores ahí que conocían el canal y me alojaron en una casa en una esquina de la plaza. A la mañana siguiente tenía pensado continuar mi camino, pero al ver una feria diferente con mucho colorido y sombreritos raros, decidí quedarme. Tuve que bajar de donde pasé la noche para ver de cerca esos sombreritos. Mucho arte en realidad, no lo había visto nunca. También ingresé a la parroquia San Juan Bautista, donde estaba a punto de empezar una misa. Así empecé mi mañana viendo una feria y música de cantus original de Charazani. Ahí un seguidor mío me contó un poco de esta cultura, porque para sorpresa mía habían sabido hablar quechua. Increíble, che. Somos aquí la provincia, Bautista se caracteriza por hablar quechua. Y nosotros estamos reconocidos por la Constitución Política del Estado como una nacionalidad, nación callahuaya, con su idioma no quechua, sino machajuyay. Mi padre me hablaba de Charazani, un pueblo de brujos. ¿Está bien dicho eso? No. ¿Se lo conoce así, como pueblo de brujos, de callahuayas? No sé, a ver, explícame un poco eso. Sí, muchos dicen, no, pueblo de brujos. No. La verdad, el Charazani se ha caracterizado por ser médicos callahuayas. Es otra cosa, ¿no? Háblanos un poco de la música, estimado Fernando. ¿Cuál es el ritmo que se escucha aquí? ¿Qué se puede apreciar de la música lugareña? La música más autóctona del sector, y nos caracterizamos, y a nivel nacional también se pudo promulgar una ley, son los cantos. Es único de aquí, del lugar, y obviamente que ya hay una réplica que ya otros lugares ya van tocando, pero es único de aquí, son los cantos. Esa tonada es una música terapéutica también. Por la tarde de ese 16 de julio también conocí unas aguas termales muy cerca de la población de Charazani, lugar donde me pegué una duchada con agua caliente. También habían piscinas de aguas termales, pero la verdad no me dieron muchas ganas de entrar ahí. Por la tarde, la fiesta continuaba en el pueblo.
En verdad no sé quiénes eran los pasantes, pero lo que sí sé es que eran muy amables. Me vieron filmando y me invitaron a su local. Cuando entré, me dieron un plato de picante mixto. Imagínense, todo era alegría. No había ningún caima que arruine la fiesta. Y no podía faltar la amabilidad de Fernando, mi seguidor, que me dio la bienvenida con esa caja de cerveza. Estimado Chinito, servite y bienvenido aquí, hermanito, Fernando, cariño del pueblo de Charazani. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias. Aquí nos están invitando. Luego la esposa de mi seguidor me sacó a bailar. Aunque no sabía los pasos, pero bueno, fue lindo bailar con esa música de Sikus. La cosa se ponía fiera y seguramente tendría que quedarme una noche más sin querer queriendo, che. Además, Fernando, entre copa y copa, me seguía contando sobre la nación callahuaya. Los callahuayas eran médicos de los incas. De los incas que han venido del Perú, De Cusco. del Cusco. Entonces eran sus médicos y tenían la potestad del terreno que les ha dado, por eso Atún Calabaya. El territorio es grande, no solamente ahora creo que Charazani no se caracteriza, ¿no? Pero el territorio es grande. Mucha historia por estos lugares, la verdad. Y mena de Cachanguicho, Gualajyacho, ahí en Ponche de Cacho, Calapa, un saludo a Paicho, Muchaguichos, Gualajyato. A muchos que hay Yachtaiman, somos pasarinapa, que hermano chino, que Aricunam. Ahora, la costumbre había sido que cuando te invitan una caja, tienes que devolver otra. Diario de un altoveniano. Quiero hacerte la devolución, mi hermano. Muchísimas gracias por el cariño. Muchísimas gracias por recibirme en tu pueblo, Charazani. Compartiremos esta cajita con la familia y Diario de un altoveniano, ¿de acuerdo? Estás en tu casa, pues, hermanito, ya te he dicho, Chinito. Gracias. Linda costumbre para continuar chupando, che. Para el domingo 17 de julio ya había que partir. Yo por mí me quedaba más días con tanta amabilidad de la gente, pero había que proveerse de alimentos para el viaje. ¿A cómo el pancito, señora? ¿De dónde es el pancito? ¿De dónde? ¿De dónde es una población, ¿Y estas son empanaditas? Sí, empanaditas. ¿A cómo son? A un peso. A $1. Dame 5 empanaditas. ¿Y ese pancito es este el único? Sí, ¿Qué pan se llama? pan de trigo. A pan de trigo. Mezclado con Y ya, manteca. dame 5 bolivianos de pan y 5 bolivianos de empanaditas. Como siempre es bueno prevenir, uno no sabe qué te puede pasar en el camino. Hemos comprado pancito de trigo aquí del lugar e increíblemente, esto es para reír, encontré chicha camba, este jugo es delicioso, lo encontré aquí en Charazani. Bueno, a partir. Estaba a punto de partir cuando vi en lo alto, en el cerro, un bus volcado y unas cruces, así que subí por el camino hasta llegar al lugar. Toda esa bajada peligrosa que conduje la noche que llegué a Charazani se había sabido llamar Jaramillo. El bus se había embarrancado la noche del 4 de agosto de 2019, donde lamentablemente fallecieron 14 personas, entre ellos una delegación de médicos que iban rumbo a Apolo a cumplir con una campaña gratuita. Misterios que tiene la vida. Muchos se salvaron, pero todos los médicos murieron. Por eso esas grandes cruces a orillas del camino, como justo homenaje a ese lamentable hecho. He visto también que hay otras movilidades volcadas en este sector, así que hay que bajar con cuidado nomás por estas curvas, che. Luego, antes de continuar viaje, escuché hablar de unas ruinas cercanas a Charazani, pero no había nada claro. Así que conduje por un camino angosto a una población llamada Chari, y sé que estaba yendo por buen camino, ya que vi muchas tacanas incas en el cerro que nadie les toma importancia y nadie los promueve turísticamente. Es más, cuando llegué al pueblo de Chari, que está a tan solo 5 kilómetros de la población de Charazani, no te dan una información real sobre estas ruinas. Me dijeron que hay que caminar un día para llegar, otros me dijeron que no había nada de ruinas, pero un niño que iba con unos burritos
me dijo que solo eran 2 horas de caminata. Lo cierto es que había que subir a un cerro muy alto. Estoy a pie del río. El objetivo, llegar a la punta de aquel cerro que está lejos. Y ahí atrás se dice que hay unas ruinas. Bueno, vamos a intentar subir. Estamos subiendo, es muy parada la subida. ¿Qué vemos aquí? Esto es lo que le hace daño al planeta, por favor. No derramen las bolsitas plásticas así en el camino, si es que suben a algún lado. Guárdenlas. Esto le hace mucho daño al planeta. Si uno bota, son miles que tiran esto en el camino y así vamos contaminando hermosos parajes que tenemos aquí en Bolivia y en el mundo entero. Así que guárdenselo en el bolsillo, no lo tiren. Algo que me di cuenta es que había un sendero inca con gradas de piedra. Eso me decía que estaba yendo a un lugar interesante que nadie quería decirme. Aquí otro punto de vigía. Pueden ver aquí otro punto de vigía, desde donde se tiene una vista espectacular. Exactamente aquí. De todo. Ahí el pueblo de Chari. Estamos altos, muy altos, las nubes están por acá cerca. Mientras subía, había unas vistas impresionantes de los alrededores. Había varios puntos de vigía que se podían divisar claramente a las orillas del sendero. Después de subir 1 hora y media muy cansado, ya se podían observar unos fuertes hechos de piedra, cosa que me indicaba que estaba muy cerca del lugar. Cuando llegué a la cima, había vestigios de lo que otrora seguramente era una ciudad. Yo sorprendiéndome con esas casas de piedra, pero lo interesante recién estaba por venir. Cuando subí un poco más, eso sí era realmente impresionante. Muchas chulpas, tumbas, sin duda, este era un lugar de sacrificio. No quiero imaginarme qué cosas se hacían aquí en el pasado, pero seguramente era algo muy sangriento. Había una puerta del sol al medio y se nota que seguían haciendo rituales a la Pachamama o Madre Tierra porque había paja seca en esta mesa de piedra. Me quedé mucho rato ahí pensando que hay tanta historia en lugares como este que no se promueven turísticamente como Machu Picchu, por ejemplo, y que tienen tanta historia que contar y que yo llegué hasta aquí sin pagar ni un solo peso. Cuando bajé al pueblo, también pude ver que hay historia en esas casitas de barro con muchos jardines en su interior. Y
y hasta había existido un albergue solitario que estaba cerrado y no había nadie que te informara sobre ese lugar. Así, tipo 2 de la tarde, regresé al pueblo de Charazani para alimentarme un poco y continuar el viaje, sin antes darle una última mirada a su plaza que, según cuenta la historia, vinieron los incas desde el Perú y sembraron maíz en esas tacanas. Por eso este monumento que los representa tal cual, porque seguramente estaban bien alimentados, ya que este inca está gordo, che. Por otra parte, quiero agradecer profundamente a la señora Ana María Tipula y su esposo René Yanahuaya, seguidores míos que me alojaron 2 noches en su hogar. Dios los bendiga. Eran las 3 menos cuarto de la tarde de ese domingo de julio, cuando por fin pude salir de Charazani. Quedará en mi mente el recuerdo de haber conocido un lugar donde la amabilidad brota de sus habitantes y también hay mucho respeto, ya que sin que te conozcan, la gente te saluda. Me alejo por el camino rumbo a Apolo, pero estoy seguro que volveré.